Hay países que conducen por un lado, hay otros que conducen por el otro, pero nuestro protagonista de hoy se conduce desde el techo. Este es el emblemático Mini de Mr. Bean con Mr. Bean de Tiny. Empecemos. Muy buenas coleccionistas fanáticos del motor. Bienvenidos a MQM, Más que Miniaturas, tu canal de YouTube dedicado al unboxing y análisis de coches de coleccionismo a escala 1:18. Qué mejor manera de empezar la review de hoy con las presentaciones pertinentes para quien no conozca la famosa serie cómica de Mr. Bean, así que este es Teddy, interpretado por Mr. Bean, y este Mr. Bean, interpretado por el brillante Rowan Atkinson junto a esta divertida ambientación en las cuatro caras, dejando ver el modelo en 4 de ellas incluida la parte superior, indicando la escala, la marca y el modelo del coche, junto al logotipo del fabricante en la cara principal, repitiéndose en uno de los laterales con Teddy y Mr. Bean en ambos, y con más información, indicaciones y dibujos en la parte trasera. Por último, vemos más datos en la cara inferior, entre ellos el indicativo de que se trata de una réplica para adultos. La verdad que esta caja de cartón rígido está repleta de detalles con los clips, las notas de papel, el esparadrapo o los globos que completan esta graciosa presentación junto a la caligrafía de Mr. Bean en las letras y el logotipo moderno de Mini del que hablaremos más adelante en varias ocasiones. Así que fijaros que hoy no solo tenemos el coche principal, sino que el propio personaje también está sentado encima del techo, reproduciendo las escenas de un único capítulo en el que este carismático personaje se lo construye todo él mismo. Y es que, como algunos ya sabréis, no será la única réplica que veremos en este vídeo, así que quedaros hasta el final y mientras sacamos de la caja este peculiar Mini y lo desatornillamos de la peana en la que viene bien fijado con estos 4 tornillos, fijaros que no hay ningún dato incluido en ella, así que vamos a por los datos curiosos. Ya que en realidad, este es el segundo Mini que Mr. Bean conduce en la serie original, siendo el primero este otro de color naranja rojizo que aparece única y exclusivamente en el primer capítulo, siendo un BMC Mini MK2 de 1969 con matrícula RMT 996H y estas líneas negras en los laterales. Pero finalmente se cambió por el segundo Mini que definitivamente se mantuvo, siendo el icónico Leyland Mini Cooper 1000 MK4 de 1977 con la icónica matrícula SLW287R que todos conocemos, apareciendo desde el tercer capítulo hasta el final, con una serie de peculiaridades únicas que se mantienen en casi todas las escenas siendo inconfundible, y que fue elegido por el propio actor porque, según él, este característico color le parecía tan feo que él mismo no lo hubiese elegido nunca. Así que no fue uno, sino varios minis que se decoraron con esta combinación, viéndose una de estas unidades secundarias junto al Mini con matrícula principal y ligeras diferencias, ya que estas unidades se utilizaron para las escenas de riesgo y destrucción, que no son pocas, teniendo en cuenta que la serie original solo consta de una sola temporada de 15 episodios. Aunque más tarde se hicieron 2 películas de Mr. Bean en las que no aparece el Mini, entre las cuales también se emitió una serie animada en 2002 con 5 temporadas y más de 100 capítulos, volviendo a estar presente este icónico automóvil inglés tan característico que siempre despierta una sonrisa. Y es que durante toda la serie original, este carismático Mini es el protagonista en muchas de las aventuras de Mr. Bean, como la cómica rivalidad con el Reliant azul de 3 ruedas, que suele terminar o golpeado o volcado en múltiples ocasiones y que echo en falta a esta escala. Ahí lo dejo para los fabricantes. O el capítulo donde este pequeñín termina con un final desafortunado aplastado por un tanque. Pero tranquilos, que con esta réplica y el capítulo de hoy es para reír y no probarlo en casa. Así que vamos a por las medidas y el peso. Y es que lógicamente, al estar Mr. Bean encima, la altura del conjunto dista bastante de las medidas estándar, al igual que el DeLorean de Back to the Future que vimos en el anterior vídeo, así que tenedlo en cuenta si queréis exhibirlo en una vitrina o en una caja expositora. Aunque el peso del Mini no podemos saberlo a menos que separemos la figura del coche, que se puede, siendo este el peso del conjunto con la figura de plástico y la carrocería de metal que, por cierto, no nos indica en ningún sitio. Así que dentro análisis de MQM. Empezaremos con el mítico color verde lima y el capó en negro mate que para mí se ha convertido en una combinación inconfundible para identificarlo al instante, con una aplicación de la pintura en ambos colores excelente y en la que no he visto ningún defecto. Punto para Tiny.
Así que disfrutemos de este logrado frontal con piezas aparte como las luces principales y sus ribetes cromados, junto a las bombillas reproducidas con unos anclajes de las tulipas en los laterales que no me molestan, y unos conseguidos intermitentes en naranja como toca. Sin embargo, fijaros en la fiel rejilla en negro con una ranura para la apertura del capó, pero con el ribete cromado que la envuelve, distinto al de la serie en su forma, y con este pequeño defecto en el lateral, perteneciendo a una generación anterior a nuestra réplica de Tiny. Y es que el chulísimo logotipo de Mini como pieza aparte que me encanta, está situado donde toca, pero tampoco es el que debería ser, ya que como veis en la serie, el anagrama que aparece es diferente con un diseño más compacto, siendo el logotipo que ha reproducido Tiny más moderno y que, si no me equivoco, es el penúltimo rediseño que sufrió la marca en 2018 al ser adquirida por BMW, siendo estos todos los anagramas que han ido cambiando a lo largo de su historia. Sin embargo, sí que vemos el fiel paragolpes en cromado con el que siempre golpea a su rival, siendo de nuevo una pieza aparte, junto a la idéntica matrícula principal, con el fondo blanco perfectamente reproducida, y aunque la carrocería sea toda una pieza, están simuladas las uniones de la chapa en relieve, siendo fieles al diseño real del Mini de verdad, así que punto para Tiny. Hay que matizar que el ribete del cristal delantero en cromado me gusta, siendo una goma con el ribete desgastado en el centro en el real, y no vemos la mítica pegatina redonda del Tax Disc que aparece prácticamente en todas las escenas en el cristal delantero, y que luego comentaremos, al igual que los limpiaparabrisas reproducidos en negro por completo y no en cromado en la parte inferior como debería ser, aunque son piezas aparte cada uno y están bastante trabajados, siendo fieles en su forma. Lo que no vemos reproducidos en la réplica de Tiny son los pitorros del agua que Mr. Bean utiliza de manera muy práctica para lavarse los dientes en este capítulo. Tenerlo en cuenta, apasionados. Y es que si nos vamos a los laterales, pasa lo mismo que en el Toyota Sprinter Trueno de Initial D que hemos visto en el canal, teniendo un lateral distinto al otro que ahora veremos, pero con estas dos míticas costuras en las puertas que no vemos incorporadas en el Mini de la serie como estaréis viendo, siendo una modificación no oficial que solía hacerse posteriormente en ocasiones, quitando estas uniones y quedando un diseño más limpio como en el Mini de Mr. Bean. Así que sigamos con el diseño de las manetas de las puertas en cromado como piezas aparte estando bastante logradas, pero si vamos al lado del conductor, fijaros en el chulísimo y detallado pasador con el mítico candado en plata que ha incluido Tiny, idéntico al que instala Mr. Bean y que, por cierto, es el único componente que sobrevive del coche en el capítulo del tanque antes mencionado. Punto positivo claramente. Es un elemento con el que se interactúa bastante en la serie, como en esta otra escena en el que intentan robarlo, pero como ya hemos comentado, se utilizaron varias unidades durante toda la temporada y hay algunas tomas en las que este candado no está presente. Lo que sí vemos siempre en el Mini de la serie es el retrovisor que montaba de origen y que este fabricante no ha reproducido, así que Mr. Bean no podría lavarse los dientes con esta réplica de Tiny. Punto en contra. De nuevo, hay escenas en las que aparece un solo retrovisor y otras con los dos, dependiendo de la unidad que se utilizara, siendo en ocasiones con un acabado negro y otras en cromado, pero en ningún caso aparece sin ellos como en la réplica o como en las primeras unidades del Mini MK1 real, y que posteriormente se tuvieron que ir incorporando por normativa. No nos dejemos el detallado ribete cromado de las ventanas traseras con el sistema de apertura presente como en el real, y que también usa Mr. Bean con el cierre del Mini a su modo, con la típica apertura batiente que Tiny tampoco ha instalado siendo fijas. Así que con las mismas calidades, tenemos esta trabajada parte trasera con los pilotos y sus ribetes cromados como piezas aparte, pero fijaros que una vez más no son fieles a los de la serie, ya que los primeros modelos del Mini salían con los pilotos traseros más pequeños y ovalados como los de la réplica de hoy, hasta la siguiente generación del Mark II, en el que se realizó un cambio haciéndolos más grandes pasando a tener esta forma rectangular como en el Mini de la cómica serie británica. Al igual que la luz de marcha atrás, situada debajo de la matrícula junto a la luz que la ilumina en el Mini de la réplica, mientras que en el de la serie vemos la luz de matrícula encima y no debajo, con la luz de marcha atrás incorporada en los propios pilotos, siendo otra característica más de la generación más moderna como vemos en la serie. Lo que sí que sigue siendo fiel es la matrícula trasera con el fondo amarillo como toca, junto a la maneta del maletero que aparece en primer plano en varias ocasiones, las uniones de la tapa en relieve como debe ser y el paragolpes trasero en cromado, justo encima del conseguido tubo de escape que me encanta, pero que de nuevo no aparece en algunas de las escenas. Si subimos de nuevo para arriba, vemos un ribete cromado que bordea el cristal como el delantero, siendo una goma negra en el real de la serie,
aunque hay escenas en las que vemos la goma y el ribete como el delantero, pero en ningún caso siendo cromados por completo, aunque me guste su acabado. Los dos últimos tips a destacar es que el logrado, y esta vez sí, fiel logotipo de Mini Mill, hecho en falta como mínimo algo de relieve o que hubiese sido una pieza aparte, pero aún así está muy bien definido. ¿Qué opináis? Y el segundo tip es que si os fijáis, Tiny ha reproducido dos tapones de gasolina en cromado, siendo una alternativa fácil de instalar que se utilizó sobre todo en competición para tener más capacidad con el doble de litros de gasolina y equilibrar el peso, pero también se ofreció en estas versiones de calle para dar más autonomía y por motivos estéticos e inspirados en este aire racing, no siendo el caso con el Mini de Mr. Bean, en el que aparece solo con un tapón y generalmente en cromado, aunque en algunas ocasiones lo vemos en negro por completo, así que punto positivo por ser piezas aparte bien trabajadas, pero punto en contra por haber reproducido dos y no uno. Así que pasemos a las ruedas con sus llantas y sus 4 tapacubos en cromado, con un logrado realismo conseguido respecto a las del Mini de la serie. Y aunque aparece sin un tapacubos en algún capítulo, tenemos neumáticos de goma real con su banda de rodadura en relieve y unas proporciones en anchura correctas sin ningún dato en los perfiles. Aún así, me gustan. ¿Qué opináis? Pero eso no es todo, sino que tenemos dirección incluida con 3 posiciones muy marcadas, aunque con una interacción bastante suave sin estar conectada al fiel volante siendo fijo, y del que ahora hablaremos. Tenerlo en cuenta, apasionados. Y es que tampoco disponemos de suspensión, elemento que para mí ya sabéis que debe ser indispensable a esta escala. Ya sabéis que este análisis se hace con carácter positivo y ánimo constructivo, importante. Así que sin poder ver el pequeño motor de este clásico inglés que aparece en una escena no para repararlo, sino para despegar un sello, tampoco podemos abrir la tapa del maletero para ver su interior, del que también gozamos en el serial, estando dominado a la perfección por su propietario. De lo que sí disponemos es de las puertas practicables con una cómoda apertura, pero con un sistema de cierre muy brusco nada más empezar el recorrido, así que mi consejo es acompañarlas siempre para evitar saldos de pintura. Así que pasemos al logrado interior sin el ribete superior en las puertas y con esta ranura dando un acabado que a mí no me convence, pero con un panel interior bien trabajado y sus manivelas fijas para subir y bajar el cristal, como nos demuestra Mr. Bean en varias escenas. También vemos el salpicadero con el mítico velocímetro central en pegatina y el panel con la botonera bastante conseguido con relieves y pintura, junto al retrovisor interior en cromado como toca, pero no tenemos ni parasoles reproducidos ni el techo trabajado, con las uniones y anclajes de los cristales visibles y las cuerdas que ahora veremos, con un nudo central en el interior, estando en un lateral en la serie y con un excesivo sobrante que podríamos cortar, pero que de momento lo dejaremos mejor disimulado. Deciros que estos tornillos negros son los que fijan el sofá y la figura al techo, pudiendo desatornillarlos y tener el Mini separado, pero quedarán visibles los orificios de los tornillos en el techo, dejando una estética que no nos resuelve el fabricante ni con un techo liso alternativo o con un sistema de imanes, por ejemplo. Así que fijaros en estos asientos de plástico rígido en gris no reclinables, con incluso un ligero brillo que no me gusta demasiado, y sin cinturones de seguridad reproducidos para que Teddy vaya seguro como se merece, a diferencia de la serie que sí los vemos presentes, con Teddy sentado bien sujeto. Aunque sí podemos disfrutar de una palanca de cambios y el freno de mano como piezas aparte en color gris plata, siendo ambos negros en la serie con el final del freno de mano en blanco. Y es que los 3 pedales en cromado y como piezas aparte no me desagradan, aunque aparezcan en la serie con la goma del embrague y del freno en negro, junto al acelerador sin ella viéndose el metal, con un suelo en gris y sin enmoquetar en la réplica de Tiny, en vez del suelo en negro o rojo como aparece en varias tomas de la serie. Eso sí, con el diseño de las alfombrillas definido y en relieve. Así que antes de pasar al volante, fijaros en la palanca lateral presente tanto en la réplica como en la serie que utiliza Mr. Bean para poner los intermitentes, aunque ya sabemos que siempre lo hace todo a su manera. Así que el mítico volante que literalmente lleva Mr. Bean en varias ocasiones para impedir que roben su preciado Mini, consigue su efecto, como en esta escena que el ladrón no puede llevarse el coche, o en esta otra en la que se lo pide el botones del hotel en el que se hospeda para poder aparcarlo. Siendo este el ritual de seguridad y cierre definitivo al completo que siempre me hace reír cada vez que lo veo. ¡Brutal! En la réplica no podemos extraer el volante, pero es fiel al del real y fijaros que está atado con este hilo negro igual que en el de la serie para dirigirlo, siendo, me imagino, el motivo de que sea fijo en la réplica respecto a dirección, aunque no creo que hubiese habido problemas si se moviera,
ya que fijaros en esta logradísima figura y la holgura por donde pasa el hilo entre la mano de Mr. ¿Cómo era? Eso, junto a la fiel cuerda real incluida, con el que ata el sofá en el que va sentado en las escenas, siendo en mi opinión espectacular. Solo matizar que el tono de las cuerdas difiere un poco, siendo blanca en la réplica de Tiny y marrón la de la serie. Aún así, me encanta que sea cuerda de verdad, aunque obviamente se han sacrificado los dos cristales laterales de las puertas, dejando inevitablemente un interior expuesto al polvo que no me gusta nada, que así sea. Así que disfrutemos del logradísimo y fiel sofá con sus texturas y formas. Es muy parecido al mismo color que el de la serie, siendo de plástico rígido sin que se pueda reclinar, y tiene incorporado el cartel pintado de vendido detrás, siendo un fiel detalle chulísimo que aparece únicamente en 3 escenas, de las cuales en solo una se ve relativamente bien. Aún así, de nuevo, me encanta que Tiny lo haya incluido. Punto positivo. Y la figura de Mr. Bean no se queda corta. Aunque no soy un experto, pero lo veo muy cómodo reclinado en el sofá, dirigiendo el mini como en la serie, estando bastante trabajada, aunque ya sabéis que para gustos colores, y solo tengo que decir a mi parecer que la cara a mí me da un poco de miedo, puede que al igual que en la serie, pero fijaros que tiene hasta la peca del propio actor reproducida, increíble. Así que ya sabemos desde dónde dirige su mini, sabemos cómo cambia de dirección, pero ¿cómo piensa acelerar y frenar? Pues sí. Solo se le ocurre juntar esta chulísima fregona también reproducida junto a una escoba en el otro extremo para llegar a los pedales, unidas con cinta aislante que se ha simulado fielmente con pintura y relieve, siendo todo el conjunto de plástico rígido, faltando algo más de realismo en la textura de la fregona y más teniendo en cuenta que Tiny ya lo ha llevado a cabo con las cuerdas reales del sofá, junto a la escoba con un acabado de nuevo opino que poco trabajado, pareciendo más bien el ladrillo que utiliza Bean para iniciar el divertido e insólito trayecto encima del mini sentado en el sofá, siendo esta escoba la que termina por salirse de su ubicación, propiciando un descontrol que finaliza con una frenada en seco dentro de un camión. Me encanta. Por último, este es el realismo que nos ofrece Tiny con unos bajos relativamente trabajados, junto a estos escasos datos, entre ellos la marca del fabricante o la licencia de BMW, con tan solo la marca del modelo y sin ningún dato relativo al de la serie. Así que mientras echamos un vistazo a la valoración final de MQM, comentaros 2 tips. El primero es que hay que tener en cuenta que esta réplica de Tiny tiene características de minis anteriores a las de su generación, pero el segundo tip a tener en cuenta es que es el único fabricante que ha reproducido el mini de Mr. Bean a escala 1:18 con licencia oficial hasta la fecha, así que esta es la puntuación final de MQM en la que situaría este cómic automóvil tan querido por el precio que estáis viendo en pantalla. Y aunque sea el único modelo oficial de Mr. Bean que existe a esta medida, no es el único que hay a otras escalas, como por ejemplo estas tan chulas de distintos fabricantes y varias calidades, con diferentes temáticas como el slot, e incluso logradas figuras a varias escalas a juego para complementar estos minis y, como no, también a escala 1:64, con también varios modelos y figuras de nuevo reproducidas por diversos fabricantes como Norep, pero también tenemos la conocida Matchbox con este mini con licencia oficial, o por ejemplo, este otro con el sofá incluido encima del techo, pero con Teddy sentado en él como un marqués. Así que vamos a sacarlo del blister aplicando acetona por las dos caras, a ver si queda igual de bien que en el anterior vídeo de los DeLorean de Back to the Future. Pero esto no termina aquí, ya que también he querido traer una última sorpresa al canal, con esta otra increíble unidad de nuevo de Tiny, con el sofá y Mr. Bean incluidos, igual que la réplica a escala 1:18, increíble. También existe esta otra versión con el techo abierto y su propietario saliendo a través de él, con diferente temática en las cajas, siendo esta presentación de hoy a juego con la de 1:18, con el coche visible esta vez solo en las dos caras, con su información pertinente y las licencias oficiales, indicando de nuevo que se trata de una réplica para adultos a diferencia de la de Matchbox. Así que teniendo ya liberado este bonito mini de su blister, deciros que la tarjeta ha quedado bastante entera. Pero antes de pasar al unboxing de este mini de Tiny, fijaros que está reproducido a escala 1:50, aunque ya veréis que las medidas son prácticamente idénticas a las de la réplica de Matchbox a 1:64, y es casi inapreciable a simple vista. Así que mientras cortamos el plástico fino con cuidado que protege la caja de cartón, deciros que iremos comparándolo tanto con el mini de Matchbox como con el de Tiny a 1:18, con notorias diferencias empezando por una mejor sujeción respecto a la réplica de Matchbox con el coche libre dentro como hemos visto, y este plástico interior compuesto por dos partes con la forma del coche y la figura, y que como podemos apreciar viene separada del mini con 3 tiras de cinta doble cara en la parte inferior del sofá.
estando 2 de las 3 tiras tapadas para que simplemente se aguante encima y poder quitarlo fácilmente, pero si queremos fijarlo digamos de manera más permanente, podemos quitar el plástico de las 2 tiras restantes, pero de momento lo dejaremos así para tener el Mini en su esencia pura siempre que queramos y por fin con el techo liso sin orificios, a diferencia del de escala 1.18 siendo el mismo fabricante. Importante. Pasa lo mismo con la réplica de Matchbox que con cuidado también podemos separar el sofá, desencajándolo con delicadeza, quedando un techo liso sin orificios para disfrutar de este Mini más modesto también en su estado original. Fijaros que como os decía, las medidas son prácticamente iguales en ambos Minis a 1.64 de distinto fabricante y escala. Así que pasemos a los frontales, la verdad que ambos bastante conseguidos, aunque el de Tiny mucho más trabajado como los faros y la rejilla como piezas aparte de plástico, junto al paragolpes en cromado y la matrícula pertinente, siendo el conjunto otra pieza aparte. Con unos intermitentes pintados en relieve pero de nuevo, vemos un logotipo que no corresponde al Mini de la serie original, siendo otro anagrama con distinto diseño. Y es que en el frontal de Matchbox no hay ningún cromado en la rejilla ni en el paragolpes, con un marco en negro en la matrícula, recreando un conjunto menos trabajado aunque con faros fotograbados e intermitentes pintados en relieve bastante conseguidos, y un logotipo que tampoco coincide con el que debería ser respecto a la serie, perteneciendo a otra versión también diferente a las 2 réplicas de Tiny. Curiosamente, Matchbox no solo ha simulado las juntas de la carrocería como Tiny, sino que también ha añadido los 2 pitorros del agua en relieve, al igual que los limpiaparabrisas y el retrovisor interior transparentes. Sin embargo, Tiny ha incluido los limpias y el retrovisor interior sin relieve y pintados en plata, junto a detalles como los ribetes de todos los cristales también perfilados en color plata, a diferencia del de Matchbox, pero no ha incluido los 2 pitorros del agua, al igual que en la réplica a escala 1.18. Aunque un detalle que sí que me ha gustado mucho que esté incluido en el Mini de Tiny a 1.64 es la pegatina redonda del Tax Disc en el cristal delantero que aparece también en la serie que hemos mencionado al principio, siendo un requisito obligatorio que exigía el Reino Unido en la época y que tampoco incluye la réplica de Matchbox a 1.64 ni la de Tiny a escala 1.18 como ya hemos visto, siendo el impuesto de circulación. Pero eso no es todo, sino que Tiny también nos deleita, atención, con este chulísimo capó delantero en negro mate que podemos levantar y por fin poder apreciar el conseguido motor de este Mini de Mr. Bean con detalles muy trabajados y que no podemos disfrutar tampoco ni en la réplica 1.18 siendo recuerdo el mismo fabricante, ni tampoco en este caso en la réplica de Matchbox a 1.64. Pero esto no es lo único que se abre. También tenemos estas puertas practicables con las que en breve veremos mejor el interior, pero con de nuevo las uniones no correspondientes al Mini del serial, al igual que el de Matchbox, con las manetas en relieve en ambas réplicas pero pintadas en plata en la de Tiny, con curiosamente los 2 habitáculos abiertos expuestos al polvo, pudiendo haber reproducido los cristales laterales, ya que ninguno de los 2 modelos interfiere en las cuerdas en el cierre de los mismos, estando presentes en la réplica de Matchbox sin que molesten y sin ellas en la de Tiny, elemento que también he echado mucho en falta. Y es que de nuevo es evidente la notoria diferencia entre el logrado realismo de las llantas y los neumáticos en goma real de Tiny respecto a los típicos diseños universales de Matchbox y sus neumáticos en plástico rígido. Pero lo que me ha gustado especialmente es que gozamos de un logrado efecto de suspensión con la que me encanta interactuar y que de nuevo no tenemos incorporada en el Mini de Tiny a escala 1.18. ¿Qué os parece? Así que pasemos a la parte trasera, con curiosamente manteniéndose los 2 depósitos de combustible, en este caso en relieve en ambos Minis, pero con un mejor acabado en plata en los de Tiny. Y es que podemos ver claramente esta diferencia de acabados en todos los elementos delimitados en relieve, pero sin pintar ni definir en la réplica de Matchbox, a diferencia de la de Tiny con los pilotos traseros en relieve y pintados, la matrícula en amarillo como toca perfectamente reproducida y el paragolpes en cromado como una pieza aparte de plástico. Aunque fijaros que de nuevo en ambas réplicas, tanto la luz de la matrícula como los pilotos traseros pertenecen, como ya hemos visto, a una generación anterior a la del Mini de la serie, viéndose claramente su redondez. También podemos apreciar el logrado logotipo de Mini 1000 fotograbado perfectamente junto a la maneta de la tapa del maletero en relieve y pintada en plata a diferencia de la de Matchbox, pero teniendo en común las fieles costuras de la tapa presentes en relieve y el tubo de escape central reproducido en ambas réplicas y no en un lateral como debería ser. Así que vamos a por los detalles que más me gustan y el interior.
con esta vez el pasador y su candado pintado en plata en el lateral que toca en la réplica de Tiny, echando en falta algo más de realismo como algún relieve. Sin embargo, en el mini de Matchbox no vemos este componente ni reproducido. De nuevo, tenemos un cierre de puerta muy brusco desde el inicio y un interior en el mismo tono gris y negro que su hermano mayor a 1.18 relativamente trabajado, a diferencia del de Matchbox un poco más tosco y simulado en negro por completo. Pero ambos sin cinturones para ponerle a este otro Teddy a escala 1.64 tan chulo y que vaya bien seguro. Y es que otro complemento que me ha gustado mucho, que esta vez sí que incluye Tiny, es la fregona junto a la escoba y sus uniones muy bien reproducidas, excepto el final de la escoba, en mi opinión, menos logrado. Con eso sí, el conseguidísimo sofá y sus formas, relieves y color. Y con también el rótulo incluido de vendido detrás que no podía faltar y que la verdad, me encanta. Estando bastante menos trabajado el sofá de Matchbox, con Teddy sentado cómodamente encima y sin pintar. Repito que no soy un entendido, pero veo bastante conseguida la figura de Tiny con detalles increíbles y diminutos, esta vez sin que Mr. Bean esté reclinado en el sofá y sin la peca, pero logrando un realismo y fidelidad dignos de admirar. Así que estos son los bajos de ambas réplicas, con sus datos pertinentes y esta diferencia de precios que se refleja en las calidades y detalles que hemos ido analizando, teniendo opciones a elegir como las réplicas de Matchbox más indicadas para interactuar y jugar, o las de Tiny más enfocadas al coleccionismo. Sea la que sea, seguro que será una buena pieza para añadir a la colección de nuestros sueños. Así que preparaos para el siguiente vídeo con el próximo modelo que veremos a las dos escalas de la casa, ya que vais a tener que huir de él y de su perturbado dueño. Aparece en la gran pantalla imponiendo su retorcido juego a todo gas, pero sobre todo, no hay que subirse en el asiento de al lado. Así que hacerme caso y darle al like a la campanita y suscribíos para no perderoslo, pero recordad que si compartís este contenido, tened cuidado porque la afición se contagia. Un saludo muy grande y gracias por estar aquí. Hasta el próximo vídeo, no os lo perdáis aquí, en MQM.